Bienvenidos a Intriga por Saber. Curiosidades, datos curiosos, lo más top de las cosas más sorprendentes e interesantes del mundo. ¿Por qué los barcos no se hunden? Y no importa el tamaño que tengan. Seguro que alguna vez te has preguntado cómo puede un enorme barco de carga flotar. O un enorme crucero. ¿Cómo pueden flotar si son tan pesados? A continuación te vamos a explicar de manera sencilla y clara, la ciencia que hay detrás de todo esto. El hecho de que un barco flote se basa en dos cosas. El principio de Arquímedes y el diseño del barco. Hace aproximadamente 2000 años, un matemático griego llamado Arquímedes descubrió el concepto físico que haría que los barcos flotaran, el principio de Arquímedes. ¿En qué consiste? Para explicarlo de manera muy sencilla, imaginemos una bañera llena de agua. Si ponemos una pelota encima del agua de la bañera, la pelota va a flotar, pero una vez que pongamos la pelota en la bañera, también saldrá agua de la bañera y esa agua caerá fuera de la bañera, es decir que la pelota o parte de ella desplazó una cantidad de agua de la bañera que ahora está ocupada por una parte de la pelota. Arquímedes descubrió que cualquier objeto que descanse sobre el agua, experimenta una fuerza opuesta a la gravedad que empuja al objeto hacia arriba. Esta fuerza es lo que se conoce como fuerza o presión hidrostática. Por otro lado, el agua que salió de la bañera cuando pusimos la pelota se le llama desplazamiento de la pelota, es decir el agua desplazada por la pelota. Arquímedes llegó a la conclusión de que la fuerza que empuja la pelota hacia arriba y la mantiene a flote, es igual al peso del agua desplazado por la pelota. Ahora llevemos este concepto a los barcos. Si por ejemplo un barco pesa 1000 libras, este se mantendrá a flote mientras desplace al menos 1000 libras de agua o más, lo mismo decir que va a flotar mientras el peso del barco y la fuerza hidrostática que lo empuja hacia arriba, por lo menos estén equilibrados. ¿Cómo consiguen eso? El que un barco flote o no depende de su forma y de su tamaño. Los barcos están diseñados para que todo su peso esté distribuido en una enorme área que no es completamente sólida y se encuentra en la parte inferior del barco, incluso parte de esta enorme área queda sumergida en el agua. A esta zona del barco se le llama casco, y dentro de dicha área hay grandes espacios vacíos, por lo tanto solo hay aire dentro de ellos. Esto es lo que hace a los barcos flotar, ya que esta enorme área permite que el barco sea menos denso que el agua. Podemos calcular fácilmente la densidad dividiendo el peso del barco entre el volumen que ocupa esta área inferior del barco. Ya sabemos que todo objeto que sea menos denso que el agua, va a flotar. Así que mientras la densidad del barco sea menor que la del agua, los barcos pueden ser grandes, enormes, gigantescos, y van a flotar. Mientras el peso del barco sea distribuido en la cantidad de área inferior suficiente, el barco va a flotar. Por lo tanto, el diseño de un barco se resume en hacerlo de tal manera que el barco sea menos denso que el agua. Esto permite determinar la carga máxima que puede soportar un barco sin que se hunda. Si el barco se sobrecarga y se vuelve más denso que el agua, se va a hundir. Por eso es importante que los barcos no sufran daños en su estructura que permita la entrada de agua, ya que si el barco se llena de agua, aunque sea poca que se necesite, se volverá más denso, y por lo tanto se hundirá. En resumen, los barcos al estar sobre el agua desplazan un volumen determinado dicha agua. El agua al ser un fluido incompresible o sea que no se puede comprimir, reacciona empujando el barco hacia arriba. Los barcos van a flotar siempre y cuando el peso del volumen de agua que éste desplaza, sea igual o mayor que el peso del barco. Esto se consigue distribuyendo todo el peso del barco en una gran área inferior, en su mayoría vacía, hueca, que sea lo suficientemente grande para permitirle al barco ser menos denso que el agua. Recordar que la densidad es igual a la masa del barco dividida entre el volumen que éste ocupa. Es decir que mientras más volumen ocupe el barco, menos denso será ya que el peso del barco se va a distribuir en una mayor área. Obtén más detalles de este tema en intrigaporsaber.com. Gracias por visitar. Hasta la próxima.